Primer tiempo del viaje este que les he propuesto. Primer tiempo. En Freud nos encontramos con Q, cantidad proveniente del mundo externo. Q eta, cantidad correspondiente al mundo interno, carga, descarga, resistencia, filtro, dinámica, inercia, fuerza, trabajo, desplazamiento, energía, entropía, son todos significantes de la física. En la correspondencia que mantiene con Lu Andrea Salomé, Freud, cuando dice psicoanálisis, lo escribe abreviado así, con la letra psi de psicoanálisis sub alfa. Esa es la escritura que él tiene para hablar usar psicoanálisis. Si alguno de ustedes abre cualquier libro de física elemental, encontrará allí todos esos términos. La gran diferencia que encontrarán, y esto lo subrayo enfáticamente, es que el interés de Freud no es el aspecto medible de las magnitudes, sino el hecho que las ecuaciones revelan un modo particular de combinar letras. Para Freud se trata tan solo de letras. Digamos que esto de decir para Freud se trata tan solo de letras, yo creo que es mi lectura en relación a la lectura que hace Lacan de lo que escribió Freud. Aun cuando Freud en muchos momentos hable de cosas más concretas, pero que la línea es la línea de la letra. Entonces, para Freud se trata tan solo de letras que al combinarse producen un texto y como tal pueden recombinarse para producir otro texto. De los términos extraídos por Freud del discurso de la física voy a considerar principalmente dinámica y trabajo, teniendo en cuenta que Freud escribe dinámica de la transferencia y elige como título del capítulo 6 de la interpretación de los sueños el trabajo del sueño. Sueño que es cumplimiento de un deseo, sueño que busca ser legible. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, teniendo en cuenta las causas del mismo. Causas que en física se le otorga lo que llamamos fuerzas. Es el cambio de posición en función del tiempo, ese es el movimiento. O sea, ¿qué es el movimiento? El cambio de posición en función del tiempo. Hay 3 leyes fundamentales de la dinámica llamadas leyes de Newton. La primera de ellas, el principio de inercia, enuncia que un cuerpo no puede abandonar su estado de reposo o no puede dejar de moverse con velocidad constante si no está sometido a la acción de una fuerza, ¿no? O sea que si no está sometido a la acción de una fuerza, o va a estar en reposo o va a estar moviéndose con velocidad constante. Eso quiere decir que va a recorrer la misma cantidad de metros en cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, no sé, en cada segundo 30 metros. En todos los segundos los mismos 30 metros, por ejemplo. Entonces, ese era el principio de inercia. Después sabemos que Lacan va a hablar de la inercia en relación al lenguaje. Y eso lo toma, uno de los lugares es Ancor. La fuerza es un objeto de la teoría que consta de 4 elementos, como será casualidad que Freud, digamos, construye la pulsión con 4 elementos. Entonces, por su parte, el trabajo escrito con W, el trabajo en física, ¿no? Que se escribe con W
Se escribe con W según el idioma en que estén escritos los libros. W viene de work, trabajo. Justamente se escribe, porque acuérdense que me interesa cómo se escribe, no me interesa cómo se mide ni nada. Se escribe fuerza por distancia. O sea que depende de dos operadores, una fuerza F y un desplazamiento. La distancia también se llama desplazamiento. Si falta la fuerza aplicada o el desplazamiento, no habrá trabajo. Bueno, hay otro detalle más que lo suprimo, que es del ángulo, pero no importa. Hago observar que Freud utiliza el significante trabajo no en cualquier ocasión, sino en el caso del sueño, la interpretación y el duelo. Ahora voy al segundo tiempo, pero no interrumpo. El texto lacaniano, ahora vamos entonces al segundo tiempo, que yo llamo el tiempo lacaniano. Muestra significantes que fundamentalmente provienen de la matemática. En el seminario sobre la carta robada, Lacan retoma, eso, digamos, así lo pienso yo, retoma el trabajo de traducciones y transcripciones de la carta 52, ubicando al comienzo de los escritos, alterando así el orden cronológico de los mismos. Y esta es una clave de lectura. Y yo en alguno de los videos hice la aclaración que Lacan mismo dice que él no toma la parte neurológica respecto de la carta 52. Si bien Freud habla de cosas neurológicas, cosa clarísima porque él era neurólogo. Entonces al principio, ¿de qué iba a hablar? Si no era en el lenguaje que él habla. Pero Lacan dice que ahí él encuentra, Lacan, digamos, cómo ahí ya hay una topología de los significantes. Entonces, Lacan parte de un sistema binario de signos más menos y un sistema que no tiene ley. Estamos hablando de ahí de la carta robada, de la introducción al seminario de la carta robada. Al efectuar la traducción a un sistema ternario de signos 1, 2 y 3, se revela la conexión entre memoria y ley. Y el pasaje a un orden simbólico de 4 elementos, en los que él utiliza las letras alfa, beta, gamma y delta, permite ubicar la anticipación y retroacción como propiedades de la cadena significante. Lacan analiza con el auxilio de la teoría de grafos las coerciones que impone la presencia de un nuevo símbolo en cada pasaje. Convierte las instancias psi de Freud en la instancia de la letra, pasaje que articula lo uno y lo múltiple. En el seminario de la relación de objeto, introduce fórmulas, en el caso Juanito, para mostrar una lógica de caucho que sortea el problema que plantea la representación. En el seminario Las formaciones del inconsciente, introduce las letras Fi mayúscula, S barrado, ¿no? No, todavía no ha barrado. Introduce Fi, S, A, y A barrado y S barrado. A minúscula, letras con las que va a construir el grafo del deseo. En él habrá no solo letras, sino matemas que denotan una escritura funcional. Vamos a poner acá. I minúscula de A, S minúscula de A mayúscula y S de A barrado. Es decir, todos estos, en particular estos, tienen una escritura funcional, de la forma f de x.
Por lo tanto, si en matemáticas f de x quiere decir que a x le corresponde un valor f de x que depende de x, el poner entre paréntesis x quiere decir que depende de eso. Hay que ver cómo vamos a leer estas cosas donde I de A es la imagen, podríamos decir, imagen que depende de A, del objeto, el significado que depende del otro, digamos así, el significante que depende del A barrado, bien, que deberían leerse respectivamente la imagen del otro, o sea, la idea, en tanto que es lo que acabo de decir, que depende del otro, está determinada por el otro, el ideal del otro, el significado del otro, el significante, función del otro barrado. Lo que estaba acá me había comido el I. Les aclaro que este trabajo está escrito, con lo cual después lo voy a publicar también. Para el que digamos, quiere leer algo, bueno. Es muy preciso el empleo que hace Lacan de términos tales como campo, estructura, leyes de un orden cerrado, grafo, superficie, nudo, topología, espacio vectorial, homotesia, proyección, semejanza, espacio fibrado, dimensión, teorema de Stokes, espacio normado, espacio métrico, espacio topológico, vecindad, abierto, cerrado, borde, frontera, punto de acumulación, transformación continua, lógica, silogismo, diagrama de Venn, cuadrángulo de Peirce, lógica modal, hipérbola, etc. Más vale que sus significantes son de la matemática. En cuanto a lo que es digamos, la idea de escribir, la cuestión de la escritura está en juego en esto. Lacan advierte que el sujeto cartesiano es el presupuesto del inconsciente estructurado como un lenguaje, y la letra es el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Es la estructura esencialmente localizada del significante. Eso lo dice en instancia de la letra. Donde también nos dice que el espacio del inconsciente es un espacio tipográfico cuyas leyes son topológicas. Las unidades de la estructura significante están sometidas a la doble condición de reducirse a elementos diferenciales últimos que se componen según las leyes de un orden cerrado. La ley de cierre es absolutamente necesaria para la constitución de una estructura algebraica y su consecuencia fundamental es la posibilidad de componer más de dos elementos, armar cadenas con los elementos. En el seminario, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, que en realidad esa es una traducción, el texto original es los fundamentos del psicoanálisis. Dice que el concepto solo es posible entenderlo con la noción de paso al límite del cálculo infinitesimal. Por otra parte, en Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, propone volver a la obra de Freud en la interpretación de los sueños, señalando que el sueño tiene la estructura de una frase, de un rebus, es decir, de una escritura, y que el trabajo del sueño sigue las leyes del significante. En los no incautos, Sherran, por su parte, nos da una clave para entender el recurso al nudo. Dice, no se ve por qué las líneas de lo que está escrito no sería anudado por una segunda cuerda. Pero en este caso, en realidad, y ahí es donde hace esto, ¿no? Pone como si fuera que el S barrado lo piensa en realidad
como un trozo de cuerda atravesado ahí que es por otro. Que queda escrito así en Los no incautos Sherman. Agrega que ha hecho un uso estricto de la letra al simbolizar con A mayúscula el lugar del otro, redoblándolo con la S de significante para formar S de A barrado, siendo la barra la que agrega una dimensión a ese lugar de la A mayúscula, al mostrar que en ese lugar hay un agujero, una pérdida con respecto a la cual viene a funcionar el objeto A. ¿Por qué el nudo entonces? La primera razón que propongo concierne a la dimensión. El nudo es un objeto matemático privilegiado en tanto su dimensión intrínseca es 1, o sea, es una línea, matemáticamente, es una línea, tiene que ver con una línea cerrada que se aloja en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, su dimensión intrínseca es 1. Se ubica en un espacio de dimensión 3 y su aplanamiento sobre la dimensión 2, o sea, en un papel, permite un cálculo que es el del grupo fundamental. Esa es la primera razón que propongo. La segunda, de por qué el nudo, es que dado un nudo, no existe el nudo que lo neutralice. Y, o sea, que no existe elemento inverso en la estructura de grupo. Y esta propiedad es la que comparte con el hecho de decir, porque una vez que algo fue dicho, dicho está. No es posible borrar lo que se ha dicho.